Hey, muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes, mi gente. Aquí está el canal número uno que tiene Asua primeramente y el mundo. Ustedes saben que primeramente, gracias a Dios, somos los únicos hasta ahora mismo en dar esta clase de contenido capacitado para hablar con la persona, sea de cualquier ángulo y esto ustedes saben que lo hacemos siempre para Dios, que Él es el que nos permite para llevar mayormente su palabra por todo el mundo y siempre llevando tu talento, eh, sea por la vía de pelota, por la vía cristiana. Eh, Gracias a Dios, no sé si ustedes saben que yo le dije que también sabemos, tenemos el conocimiento de entrar en lo espiritual, ¿me entiendes? Y es bueno que aquí encontramos un joven que tuvo la responsabilidad de abrir ese carril. Él en primera entrevista que vamos a hacer con este joven cristiano por vía de ese carril para que así ya los demás vayan sumándose. Así es que tengan confianza, no pueden tirar, que quiera dar sus testimonios porque eso es lo que queremos llevar. Ustedes saben que andamos transformando eh, el mundo, mayormente las redes, de llevarle lo mejor a la persona, llevar más cosas positivas que lo negativo. Aquí estamos con un muchacho que nos va a dar un buen testimonio, respeto a los caminos de Dios y nada, Realidad TV siempre activo, con mucha humildad y siempre obediente por el mundo. Aquí estamos con el varón Jebelin. Jovel- Varón, Jovelín Segura. Jebelin Segura. ¿Cómo primeramente tú, cómo te encuentras, varón, Yo me ahora mismo? encuentro, me encuentro muy bien, gracias a Dios, y para mí es un placer el poder tenerte aquí para así poder hablar de lo que fue mi vida en el pasado y lo que es ahora en el cristianismo, en el evangelio, Uh -huh. más bien así. Varón, a nosotros no nos apetece que nos diga primeramente, varón, de tantas cosas bellas que vamos a hablar. ¿Cómo está la familia, los hijos, la esposa? Bueno, mi familia prácticamente está bien, la esposa mía, la niña, tengo una niña Uh muy -huh. maravillosa para gloria y honra de Dios. Qué bien. Y ellos también, la familia, y me siento bien con mi familia, porque Dios me ha dado una familia muy bendecida, un hogar, y gracias a mi Dios por todo eso que me ha dado. Qué bien, qué bien. Bueno, varón, mi gente, esta entrevista, por eso que le digo que la honra sea para de Dios, nos garantiza que nosotros somos los número uno del país. Entendemos que tenemos que respetar lo demás, ¿me entiendes? No podemos que porque Dios no tenga en este puesto podemos desvanecernos y querer opacar porque los demás también comen. Pero en esta entrevista, en lo que vamos a estar hablando, eh, ustedes verán cómo nosotros vamos a traer la gracia de Dios, cómo la gracia de Dios se va a ver tanto en él como en mí. ¿Me entienden? No es que ustedes vayan a verlo con sus ojos, no, sino que se van a decir varias palabras que tienen que ser del cielo. Tú tienes que tener el proceso de Dios arriba. Entonces, en una entrevista media, cuando uno conoce lo que nosotros vamos a hablar, no es difícil, porque ya Dios le enseñó eso a uno. Pero esto es una entrevista que no todo el mundo la da. Aunque ustedes vean a esa gente que dan contenido por ahí que no la vayan a dar, no es porque ellos no saben, sino es que esto es un proceso. Yo tuve que aprenderlo, yo tuve que pasar, yo tuve que procesar para aprender esto. Varón, la primera pregunta es, usted sabe que el pecado vino al mundo, viene por Adán y Eva, ¿verdad? De ahí se forma todo. Si nos ponemos a fijar, nadie en la vida, nadie nace siendo cristiano. Uno siempre viene del mundo, ¿me entiendes? A los pies del Señor. Debe haber un porqué, cómo uno llega a los pies de Dios. Su vida, antes de ser cristiano, cómo usted se manejaba en el mundo, se puede decir en el mundo impío, cómo usted Sí, se manejaba. bueno, yo prácticamente, anterior de no conocer a Dios, yo vivía en lo que era la provincia de Higüey. Ajá.
y por ahí fue donde yo prácticamente empecé a coger lo que es la calle en lleno en sí, porque en mi pueblo natal, Asua, yo prácticamente no tuve ese gran desarrollo de lo que era la calle prácticamente. Entonces yo me fui a temprana edad a la provincia de Higüey, donde allí en aquella provincia hice algunos años. Entonces ahí yo me dedicaba prácticamente a cierto trabajo cuando llegué. Llegué siendo lavador de vehículos, luego comencé a vender CD y, y mi vida desde ahí empezó a aprender a hacer cosas en verdad que no eran del agrado de Dios, como estar en la calle, eh, acotándome con mujeres en ese tiempo, Ajá. mujeres de la calle, porque ustedes saben que la provincia de Higüey es una provincia donde prácticamente hay una muy fuerte perdición en cuanto a ¿De qué mujeres, fuerte eso, varón, por ahí? en cuanto a drogas, sí. Y yo caí a esa provincia y ahí en esa provincia yo estuve haciendo un sinnúmero de cosas que a Dios no le agradaban. Entonces, a pasar del tiempo, luego yo vine aquí a mi provincia Asua. por problemas que surgieron estando aún allá. Entonces, cuando yo estaba aquí en mi provincia, seguí también en el apogeo y las amistades. Ustedes saben que uno prácticamente estamos en un mundo, en una sociedad que tú surges prácticamente de la nada siendo un muchacho sano, un muchacho tranquilo, pero muchas veces te asocia con gente de tu entorno, que son gente que te influencian, te contaminan, te introducen la mala vibra, como así dicen por ahí. Entonces ahí es donde luego tú vienes cayendo en el error de la vida y empiezas a caer en esos vicios y en esas malas vidas que hoy en día podemos ver que la mayoría de la juventud está metida. Qué bien, qué bien. Bueno, entonces, varón, cuando estábamos en ese mundo, el confort de nosotros, como ese engaño de nosotros, cómo era, de decir, porque tú sabes que entre veces hay gente que está viviendo eso y como que le apetecen llevar a otro a ese terreno. ¿Usted cómo era? De decir que me gustaba por lo menos mirar aquella, se daba su trago, Sí, 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 se daba su claro, trago, ¿verdad? Pero usted no claro. era una persona de decir, de involucrar siempre a los demás, o qué, o más o menos. No, no, yo no fui una persona de esa. A mí prácticamente lo que más me gustaba era estar en el campo, con las amistades. Yo siempre he tenido motores y pasolas Ajá. y tenía esas amistades que siempre andaban conmigo detrás en la cola del motor y entonces yo siempre me mantenía calle arriba y calle abajo con ellos en un motor, no íbamos a las patronales y nos manteníamos dando vueltas para arriba y para abajo, quemando gasolina. También nos manteníamos en una esquina, muchas veces hasta la 1 y a las 2 de la madrugada, en una esquina ahí, haciendo prácticamente nada, solo parado ahí, creyéndonos que éramos tigres y creyendo que nos estábamos llevando el mundo por delante, pero más sin embargo lo que estábamos era perdiendo parte de nuestro sueño, perdiendo parte de nuestra salud, porque cuando una juventud se dedica a eso, a estar en un poste de luz, o en una esquina, sentado ahí hasta la 1 y a las 2 de la mañana, hablando y perdiendo el tiempo ahí. Entonces eso es lo que está haciendo, agotando su salud a la vez. Aunque ellos no lo ven así, porque ellos lo ven como una prácticamente, como un tigueraje, Sí, sí, como una bacanería, sí. que los demás se acuestan a las 8, a las 10, mientras que yo me estoy acostando a la 1, a las 2 y a las 3 de la mañana. Yo soy el tiguerón, yo soy el que estoy dando la pámpara, como dicen por ahí. Entonces, esa vida, yo también viví esa vida con mis amigos, me juntaba en una esquina ahí durábamos hora muerta, pasaban la hora ahí.
y después entonces cada quien para su casa. Bueno, mi gente, ustedes están viendo cómo es que comienza en su inicio. Es normal eso en el ser humano. Es como le digo, estamos graduados en Dios, estamos procesados en Dios para a eso, para dar alineamiento. Vamos a entrar casi ya a cómo Él choca para poder entender, conocer de Dios. Tenemos que entrar por esa parte porque tenemos que traer un guión, porque nadie va a los pies del Señor por decir, quiero ser cristiano, o quiero ir a la iglesia, o quiero, debe haber una razón, debe haber una ética, debe haber un choque, debe haber como un impulso, porque que es un poquito profundo. Dios no se puede ver, nosotros no podemos ver a Dios con los ojos, debe ver ni que sea un trompezón con una piedra. Para tú hacerte la imaginación, a quién te le va a potrar, a quién te sanó, y ya tú vas a tener una guía de quién es Dios. Varón, a papá y a mamá, porque según veo, su formato me dice, la gracia me dice, que usted practicó con el pescado, pero me dice como que usted no fue como un muchacho como tan desobediente así porque uno conoce. Uno hablando en la gracia, uno sabe cuándo la persona fue de un morbo fuerte y cuándo no. Según los conocimientos me dice que su escape por aquel mundo no fue como tan fuerte, más que su bebita, que normal, que las mujeres, ¿me entiendes? A mamá y a papá, con eso, con lo de ustedes, cómo ellos se sentían. Tú le diste martirio de decir a su mamá y a su papá. Bueno, prácticamente no te voy a decir que yo era como así dicen en el mundo, un santo. Tú sabes que uno cuando joven al fin, cuando uno quiere coger la calle, uno siempre va a tener ronce con los viejos, porque siempre los viejos de uno, aunque ellos también están en el mundo, perdidos en el pecado, pero ellos tienen ese don tan especial de parte de Dios, de ellos aconsejar a uno por el buen camino, para que uno no caiga quizá en el mismo hoyo donde ellos quizás están. Y yo prácticamente cuando no conocía de Dios, la que mayormente se preocupaba por mí era mi madre. Mamá. Porque mi papá siempre se dedicaba a lo que era el trabajo y él prácticamente no tenía el tiempo para mí, para corregirme algunas cosas que yo no estaba haciendo correctas. Entonces mi madre era la que siempre estaba ahí encima de mí. Y cuando yo empecé a coger la calle a temprana edad, yo me recuerdo en esos tiempos atrás, cuando yo no le servía al Señor, cuando yo estaba viviendo una vida prácticamente depravada en el pecado. Me recuerdo como ahora mismo que en una esquina ahí donde yo me crié ahí, esa esquina siempre se ponía en buena, se ponía en su buena cuando yo estaba en el mundo, la beventina y la juventud, ya ustedes saben que quieren estar en medio para que lo vean. Y yo me recuerdo como ahora mismo que yo estaba en la esquina y mi madre logró darse cuenta que yo estaba en la esquina con mis panas, con las amistades del mundo. Entonces yo prácticamente cuando ella me llamó, yo me la acerqué hacia ella un poco y cuando estuvimos ahí de cerca, ella me dijo, mijo, ven para la casa, deja de estar en la esquina y camina para la casa. Entonces yo cuando ella me dijo eso, yo lleno de ego, lleno de impotencia, entonces yo le dije, váyase para allá, mujer, esto y lo otro, yo no me voy a acostar ahora. Entonces ella vio que lo que yo le había dicho era lo que yo iba a hacer, era lo que yo tenía en mi corazón, porque yo había cogido la calle y yo quería conocer la calle y quería estar en la calle. Entonces es como le dije anterior, que los padres siempre cuando ven que un hijo quiere andar por el mal camino, ellos siempre andan detrás de ellos para librarlo de que caigan en ese rol o en ese problema. Entonces yo eso le dije a la madre mía, pero era lleno de impotencia, lleno de prácticamente de la ignorancia de la vida. Un engaño.
un engaño, Un porque engaño. ella, lo que ella me estaba diciendo a mí era por mi bien, era para que yo, ¿me entiendes? Me fuera a la casa a acotar, Sí, porque sí. ella podía ver, ella estaba mirando y ella entendía que al yo estar ahí en esa esquina, bebiendo y con las amistades ahí, podía armarse un problema en el cual yo me pudiera ver afectado. Ok, ok, ok. Varón, ¿tú recuerdas algo que estando en el mundo, chocaste con eso, pero que tú todavía no entiendas que Dios te está llamando? Algo que tú digas, wow, ¿qué me está pasando a mí? Ya yo tengo que recogerme, pero no que diga, todavía no vamos a los pasos de Dios todavía. No, no estamos procesando donde tú dices, no, ya lo que me está pasando a mí es de Dios. Un pleito o una historia que tú tengas que tú digas, no, aguántate, ya yo voy a tener que soltar estos tigres, ya yo voy a tener que andar solo, algo que te pasó en ese proceso. ¿Tú recuerdas, más o menos? Bueno, yo prácticamente de esa manera, como tú lo acabas de expresar, quizá no, pero yo tuve muchos problemas en la vida, problemas con personas, Ajá. en las cuales hasta nos dimos golpes allá en la provincia de Higüey, como te estaba diciendo anterior, Uh-huh. que yo tuve un tiempo allá, pero en esos problemas que tuve nunca pude reflexionar ni entender que al Dios librarme de ese problema, al no ocasionarme la muerte en ese problema, yo no pude entender que quizá Dios era un llamado que me estaba haciendo ahí en ese momento. Uh-huh. No lo pude entender. Ok. Entonces vamos en una de las partes más lindas que tiene la entrevista. Ya nosotros procesamos desde abajo. Vamos ahora a entrar a los pasos donde tú ya te tienes que pegar, Señor. La razón por qué tú te preguntas, tú dices, no, aguántate, que tengo que entregarle mi vida al Señor, porque lo que me está pasando, la razón por qué llegaste a los pasos del Señor. El Pues bueno, choque, porque debe haber un choque, ¿verdad? claro, claro. Debe haber un choque. Atiendan, por eso somos los número uno del país. En esta entrevista le vamos a llevar los resultados y vamos a abrir los caminos a esa gente cristiana que se quieren entrevistar, porque ese es el mensaje que nosotros queremos llevar, ¿entiendes? Porque es que directamente aceptamos el Señor, vamos a paso del Señor, ya no nos libramos, ya no queremos hablar, no queremos dar los mensajes que Dios quiere. Entonces, sí decimos que Dios nos ama, sí decimos que Jesús nos ama, sí Él nos ama, pero debe haber una razón, el por qué, cómo Él te amó a ti para tú decírmelo a mí. Entonces nosotros estamos procesados en Dios para eso, para llevar esa guía. Entonces, varón, vamos a entrar en esos pasos ahí ya. La razón en por qué tú chocas a tener que aceptar al Señor. Bueno, una de las razones por la cual yo vengo a los caminos del Señor, Ajá. ustedes saben que cuando uno está en el mundo, uno cae prácticamente en muchos errores de la vida. Claro, claro, claro. Yo prácticamente fui un joven que, aunque ustedes me vean así, aparentemente un joven tranquilo, un joven hoy limpiado, transformado por la gracia de Dios, fue un joven que por influencia de amigos, de esas amistades, Ajá. yo caí en el mundo de la droga, cuando no conocía de Dios. Oh, Por causa de algunas amistades que me llevaron ahí a ese terreno. mire, y excúseme ahí que tenga ese tema. Según le dije ahorita, varón, la gracia, varón, según el formato, lo que yo veía de usted, ¿entiende? Cosas que uno ve en el. Y así, siga Claro, diciendo. entonces, nada más Dios y uno conoce la vida que uno vivió. Mucha gente al ver a uno ahora en estos caminos, ven a uno tan lavado, tan limpiado y quizá ven y no piensan que uno era más allá de lo que es la vida del mundo del pecado. Ajá. Entonces, una de las cosas que más a mí me hizo acercarme al Señor fue esa mala vida en la cual yo estaba metido. Entonces, hubieron 3 personas que se acercaron a mí, que esas 3 personas, prácticamente de esas 3 personas, puedo decir que 2 Uh-huh. estaban en ese mundo. Y me recuerdo como ahora mismo que una de ellas
yo estaba en una cafetería tomándome un jugo y yo estaba prácticamente bajo esa nota, bajo esa sustancia. Ujú. Entonces ese joven de repente llegó ahí a la cafetería donde yo estaba y ese joven empezó a predicarme la palabra de Dios y empezó a decirme tantas cosas lindas de parte de Dios y yo estaba ahí, lo estaba escuchando. Bueno, y pasaron unos minutos, luego él se fue, yo también me fui y yo no pensé en ningún momento que Dios venía tratando conmigo, no. No lo Si te pensaste. digo que lo estaba pensando que Dios venía tratando conmigo en ese momento, te estoy mintiendo. Ok. Simplemente sé que Él se acercó a mí y me empezó a predicar la palabra de Dios. Pasaron unos 5 minutos él predicando, él se fue, luego yo me fui. Entonces, al pasar de los días, luego también voy hacia un lugar llamado, todos lo conocen, este campo, en Majagual. Ah, Majagual, claro, sí. Voy con algunas amistades de esas amistades mías que hoy en día también están infundidos ahí en ese vicio, en ese mundo que tanto le vivo pidiendo a Dios y también le vivo predicando a Dios a ellos para que Ujú, también ellos vengan al camino de Dios. ujú. Ellos eran mis amistades, con ellos era que yo compartía y me mantenía en el teteo, en la calle. Y bueno, vamos para esa comunidad, vamos como 6, porque íbamos para la Loma de Peralta, íbamos, que el Señor reprenda al enemigo cada Ajá. día más, íbamos cargados de esa sustancia, que el Señor reprenda, porque no íbamos a fumárnosla toda para allá, que el Señor reprenda al diablo. Entonces íbamos en esa guagua que íbamos para la Loma, Sí. y por ahí por la Loma nos íbamos ahí por un par de días, y por ahí nos íbamos a mantener, ya usted sabe, comiendo y fumando esa sustancia prohibida. Y, y nada, lo menos que yo me esperaba era que ahí también, en esa guagua, me iba a encontrar otro servidor del Señor, en el cual estaba en la guagua y, y fue un joven prácticamente que fue un joven que fue rescatado de la calle también, muchos lo conocieron. Fue este joven el cual lo mataron en el punto de droga, le llamaban a Tati. Oh, sí, 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 sí. Lo mató este muchacho, Leo, ahí en el punto. Sí, sí. Supuestamente era de que porque él estaba predicando la palabra y Ujú. Ah, Tati, eso es por allá, como por donde da Piato, para allá atrás, ¿verdad? sí. Ujú. Y Ese caso, ¿verdad? Yo entonces recuerdo. ese joven me predicó la palabra también ahí, en ese Ah, ya, momento. ya ahí Tati era cristiano, ya. Sí, 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 claro, sí. claro. Un cristiano entregado, porque Sí, a sí, Tati también fue un joven que sí. estuvo perdido en la calle, en la droga, Bueno, y si recuerdo, varón, Tati me vio a mi chiquito, pues yo nací por ahí, fue. claro, Ujú, ujú. Bueno, entonces Tati ese día le estaba predicando. me estaba predicando la palabra de Dios, tanto a mí como a todos los que íbamos en la guagua, porque Ajá, íbamos en la parte de atrás de la guagua, esa guagua que conchan para Peralta, que son abiertas atrás, ajá. íbamos todos ahí. Nosotros íbamos con nuestra sustancia y él predicando la palabra de Dios. Bueno, al pasar el tiempo también Varón, ahí, yo sé que usted es un hombre inteligente que se puede parar. Yo sé que hay gente que no le gustan que cuando la persona está montado lo paremos, pero tratamos de llevarle lo mejor, el mensaje completo, el proceso completo a la persona. Si recordamos, ya hay dos que te están predicando. Tu mente, no ahora, sino en aquel tiempo, ¿qué te podía estar pensando por la mente? De decir, me predicó fulano allá en la cafetería y ahora este muchacho, hay algo que me está llegando. Usted no, eso no le pasaba por la mente, ¿no? bueno, Todavía. no me pasó por la mente prácticamente. O, Para así yo decir que era el Señor que me estaba tocando, no me pasó por todavía la no. mente, no. Ok, sigamos la historia. Después de Tati. Entonces ahí luego pasa otro tiempecito.
Yo puedo decir que eso no se tardó, yo creo que no se tardó un mes para el Señor traerme prácticamente a su camino, porque eso fue algo consecutivamente. Ajá. Porque le dije que fueron 3 que me predicaron, y yo creo que no llegó al mes para entre los 3 hablarme de la palabra de Dios, pero no le puedo decir ni le puedo hablar mentira que yo a esas 3 prédicas le voy a decir que por dentro de mí yo dije, el Señor de verdad que está tratando de mí, yo tengo que buscarle a Dios. No, No. no fueron la manera de yo poder llegar a lo que es los caminos de Dios. Oigan, entiendan. Entonces, en ese tiempo, ¿verdad? Como yo estaba utilizando esas cosas que son dañinas, las cuales hoy en día también tienen asientos de jóvenes envueltos ahí y lo tienen destruido, engañado y arruinado. Ustedes ven jovencitos hoy en día que parecen ancianos de 100 años porque han caído en el mundo de la droga y la droga le está carcomiendo día tras día y tienen la droga como algo que, como así decir, ustedes saben que el ser humano tiene 3 Etapa. ¿Cómo se dice? Cuando el desayuno, el almuerzo, la cena. La 3 papas. La 3 papas, como así dicen por ahí. Que tienen ese consumo como la 3 papas. Así mismo, entonces, así mismo está la juventud hoy en día que consumen esa sustancia, esa droga, 3 veces al día. Y ellos, si tienen que dejar comida, si tienen que dejar familia, si tienen que dejar pareja, si tienen que dejar matrimonio, si tienen que dejar todo, lo dejan por su droga. Porque su droga, ellos lo que dicen que su droga está primero que todo. Ay. Ay, mi madre. Y si tienen que irse donde tienen que irse, se van a buscarla. No importa el riesgo que tengan que correr, no importa el peligro. Y si tienen que meterse a una casa a robar, o si tienen que meterse a un patio a robarse unos tenis o a robarse algo, para buscar el dinero para esa sustancia, lo hacen. Eso es así. Ya su mente está cauterizada en ese vicio, en esa droga. Bueno, varón, entonces, ¿cuándo ya es que le damos ese choque a decir ya mi vida del Señor? ¿Cuál fue la razón? Bueno, el choque viene, yo me recuerdo como ahora mismo, yo estaba ahí, un negocio de bebida que es muy famoso, que le llaman el NIN. Ay, el NIN. Hay una esquina que le queda antes al NIN, que ahí también era un negocito de bebida, y yo me recuerdo como ahora mismo que yo estaba bajo esa sustancia, eran prácticamente como las 7:30 para las 8, ya la noche había caído, y yo estaba ahí con un grupito de esas amistades que también están envueltas en esos vicios, y yo estaba ahí y estaba bajo esa sustancia y yo sentí por dentro de mí que esa sustancia me estaba haciendo daño. Entonces yo hace unos días atrás también había hablado con el Señor por la misma sustancia. Yo le había dicho al Señor, Señor, si tú me das una oportunidad de yo salir de esto, yo te voy a servir a ti, yo te voy a buscar a ti. Eso hace tú una imaginación, ¿verdad? Sí. Tú mismo te estás hablando. Me estoy hablando yo mismo. Hablando con mi Dios prácticamente, porque Dios está aquí en medio nuestro. Eso es así. Claro. Lo único que no podemos verlo, pero Dios está en todos lugares a la misma vez. Eso es así. Entonces, yo pude darme cuenta que esa sustancia me estaba haciendo daño. Entonces yo dije por dentro de mí, Señor, yo voy a buscar de ti, porque esto me está haciendo daño, esto me está destruyendo. Por cierto, también en una ocasión, causa de esa basura que esa juventud consumen,
Yo en una ocasión tuve un batrí. ¿Un batería le dio? Que el Señor reprenda al diablo por causa de eso. Ustedes saben que eso es algo que Oh, no, pues si la gente se come el ser humano. sobrepasa, si la gente se sobrepasa de eso, le da una sobredosis. Oh, Y eso recuerdo que me dio a mí y yo me vi muy feo en ese momento. ajá. Y mi madre y mis familiares se asustaron cuando me vieron con esa reacción rara, diferente, y mis familiares se asustaron. Entonces, yo todo eso vino el Señor tratando con mi vida y luego cuando yo estaba ahí, donde le dije, en esa esquina, Ajá. entonces ahí fue donde el Señor empezó a ministrar mi vida y, y yo también que puse de mi parte, porque eso también es otra cosa. Si tú sabes que algo te está haciendo daño y tú, eso que te está haciendo daño, tú te quedas tranquilo y tú no tratas de poner de tu parte, porque Dios pone un 70% de querer ayudarte, pero hay un 30% que eres tú quien tiene que ponerlo para Eso que es el así. 100% entonces se ejecute y Eso es así. entonces pueda convertirse en una realidad de que tú puedas ser una persona cambiada y transformada por el Señor. Y eso fue lo que pasó conmigo. Eso es así. Entonces yo me vi que eso me estaba haciendo daño, me estaba destruyendo y me había hecho ese mal hace un tiempecito atrás. Entonces yo dije, Señor, yo tengo que buscar de ti. Entonces eso fue como el mismo Dios, diría yo, que venía tratando Sí, conmigo. sí, sí, Porque sí. Cosas que dejan pasar. en el mismo lugar, muy cerca del lugar donde yo estaba, estaban por cierto dando una campaña en Oh, la calle. Entonces ahí es donde yo, eh, arrebatado de esa sustancia, que el Señor la reprenda cada día más, entonces ahí es donde yo me levanto de ahí y prendo un motor en el cual yo tenía, entonces yo cojo para esa iglesia que me quedaba prácticamente a 2 pasos de donde yo estaba. Entonces ahí es donde yo me acerco ahí a esa actividad donde la estaban realizando. Entonces ahí hubo un predicador. Entonces cuando el predicador hizo el llamado, entonces ahí yo pasé y acepté al Señor en mi corazón. Oiga, yo te estoy hablando de casi 2 décadas, te estoy hablando que me oh, entregué al Señor. wow. Y, y le digo a todos los que me escuchan que ha sido lo mejor para mí, no me arrepiento de haberlo hecho. Los caminos de Dios es lo que el ser humano debe de optar, seguir. Que la vida prácticamente te brinda diferentes caminos, pero hay un solo camino que es el que te lleva al Padre y es el camino del Evangelio. Por eso el mismo Jesucristo lo dice en San Juan capítulo 14, versículo 6. Ajá. Jesucristo mismo lo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y Y yo la soy la vida. vida. Y nadie va a poder ir al Padre si no Sí, es a través de mí. eso es así. Entonces yo entendí que ese era el camino que yo tenía que elegir caminar. Bueno, ya ustedes han visto el resumen de su parte del varón. Y en esa parte, porque el enemigo nos sigue atacando. Tú lo aceptas, el frente del enemigo contigo, de decir, entrate, pero quería salir o no. Cuando dijiste convertirte, te convertiste de por sí. Las tentaciones de querer volver atrás, ¿cómo tú te desenvolvías? Bueno, yo Porque prácticamente, te ataca el enemigo, ¿verdad? sí, claro, y muchas veces me atacó, Sí, sí. porque yo prácticamente cuando llego a los caminos de Dios, las amistades mías que estaban conmigo en ese mundo, ellos quisieron volver otra vez, porque al ellos no conocer ni saber acerca de lo que yo había hecho, ellos volvieron otra vez donde mí, como de costumbre, a Exactamente, buscarme claro, claro, para claro. que vayamos a tal lugar, a consumir esto, a Eso es hacer así. esto. Entonces, esas amistades ellos volvieron a mí. Entonces, cuando cada uno de ellos se acercaron a mí, entonces yo me le exhibí públicamente. Yo empecé a decirle a cada uno de ellos, bueno, ya yo me convertí al Señor. Le dice. Fue cuanto y todo le dije a cada uno de ellos, ya yo me convertí al Señor, ya yo soy cristiano.
Qué bien, qué bien. Bueno, señores, ustedes han visto la historia de un joven que lo que nos ha dicho aquí es palabra del cielo. Varón, entonces con los días, ¿cómo eran tu día a día? De cómo tú aceptaste lo más bello que es, pero estamos en el mundo. Sí, cuando Dios controla a uno, no hay forma alguna, pero su día a día, cómo eran, si ella en la misma calle, o cómo eran su día a día después que aceptamos al Señor. Bueno, mi vida después que yo acepté al Señor ha sido una vida muy diferente, una vida muy cambiada y muy transformada. Eh, ya a mí prácticamente cuando yo le busqué ya las cosas del mundo no me llamaron porque empecé a juntarme con otras clases de personas del mismo reino del Señor. Me he dedicado siempre a hacer la voluntad de Dios y me asocio con personas que siempre están activos en los caminos de Dios, llevando la palabra por doquier. También mucha gente eh, me conocen, que saben que yo soy un predicador de calle. Me he propuesto en mi corazón de parte de Dios a llevar el mensaje de salvación a los diferentes lugares de este pueblo. Mucha gente por donde quiera que me ven por ahí siempre se alegran de la palabra de parte de Dios que yo le llevo. Y nada, muy agradecido de mi Dios estoy, porque me ha dado tantas cosas, la cual yo nunca me imaginaba poder tenerla. Tengo esposa, tengo hijos, tengo un techo, gracias a Dios, todo eso me lo ha dado Él. No tenía prácticamente nada. Cuando no le servía a Él, vivía prácticamente deseando quien me dé 25 pesos o 50 pesos para allá Escuchen, a escuchen. comprar un tabaco de marihuana, que el Señor reprenda al diablo, porque ni con eso paraba arriba, con un peso, porque a cada rato vivía pidiéndole a la familia mía. Y nada, y le doy gracias a Dios en este tiempo que nunca me ha faltado un peso. Él me ha bendecido, la familia que me ha dado ha sido una familia bendecida. Y ya ustedes saben. Qué bien. Bien, ustedes han visto esta linda historia de este muchacho de nuestro barrio, ahí de la bombita, un muchacho de bien. Eso es lo que queremos, que el que ha vivido eso, que tenga confianza, que venga aquí no hay burla, aquí se está hablando es con un hijo de Dios, ¿entiendes? Varón, y de los pastores famosos, que Yesenia Ten, que Juan Carlos Harrigan, ¿cuál es el más que usted admira? Bueno, yo con el pastor que yo me congregaba anterior, un pastor muy reconocido llamado Hernández. Ese hombre es un hombre que yo fui instruido prácticamente a su pie, porque cuando yo vengo a los caminos de Dios, yo me enlazo con este hombre y con este hombre que yo empiezo a desarrollar lo que es mi ministerio, a desarrollar lo que es la prédica y mi devoción hacia Dios y la entrega por hacer la voluntad de Dios. Y este hombre, la gloria y la honra son para Dios. Hicimos un gran trabajo en el reino del Señor juntos. Y yo siempre he admirado a ese pastor y siempre voy a hablar de él como un gran pastor en la bombita. También admirado una pastora también que ella falleció, pero fue una gran mujer que también me enseñó a cómo caminar en los caminos de Dios siendo un joven fiel a Dios y a su palabra. La señora Dilcia Montilla, ella pastoreaba en la bombita, que ahí fue donde yo prácticamente empecé a adquirir todo mi conocimiento de parte de Dios, porque esta era una mujer que enseñaba la palabra de Dios muy claro, y era una mujer de testimonio que amaba y le enseñaba a los miembros la palabra de Dios para que vivieran a través de ella. Qué bien. Varón, y le puede mandar un mensaje a esa persona ahora mismo que desconocen lo profundo, bajo lo espiritual, lo divino de Dios, que muchas veces exigimos que
que queremos que venga Danilo, que con Danilo no iba mejor, que queremos que venga Leonel, que había menos muerte. Eso es el que no conoce, que lo ve así, pero el que conoce, que se potra a Dios, sabe que esto va a ir de mal en peor, y no es que uno quiera, lo dice en su palabra. ¿Cuál es el mensaje que tú le mandas a esa gente que entienden que llegando otro gobierno esto va a cambiar? Lo que estamos viviendo, es obvio que lo pasemos o un gobierno lo puede cambiar. Por ejemplo, que esa muerte, que esa atracadera, eso, ¿puede eso tener un control o qué más o menos? Bueno, siempre en los países siempre van a ver todas esas clases de cosas, toda esa clase de males, porque mientras el pecado esté en el corazón del hombre, el hombre siempre va a optar por hacer cosas malas, como delinquir, como matar a su esposa, matar a sus hijos y matarse ellos. Esas son cosas que los produce el pecado. Puede ser que un gobierno, ¿verdad?, que surja en este país, puede controlar la economía, puede ayudar a que la economía se mantenga, pero aún así, el dinero circulando más, habiendo la economía más cómoda, la corrupción, la perdición va a ser más fuerte, porque mientras más dinero hay en un país, mientras más entrada la gente tiene en un país, entonces la gente va a tener más dinero para corrupcionar, eso es así, para perderse, para echarse a perder. Eso es así. Porque imagínese usted que toda la juventud pudiera conseguir cantidad de dinero mucha. Esa juventud que están envuelta en los vicios, que pudieran conseguir mucha cantidad de dinero, ¿qué van a hacer esos jóvenes? Esos jóvenes se van a pervertir más, se van a echar a perder más, van a consumir más esa sustancia, porque mientras más consiguen dinero, más van a consumir esa sustancia. Eso es así, eso es así. Bueno, mi gente, ya le vamos a dar final a esta linda historia, a este lindo testimonio de este muchacho. Varón, dos preguntas que nosotros siempre hacemos antes de terminar. Entendemos que la gracia de Dios hoy es cuando Mano está visitando, porque estamos hablando con una gente que es del camino de Dios, pero no dejamos de glorificar siempre a Dios. A Dios en qué lugar de su vida. Bueno, es decirle además, porque esa se le puede hacer, sí. Se la puede hacer, sí, que no conoce de Dios. Vamos a pasar esa. ¿O la quiere contestar esa? Háganla. Vamos a hacerla. Sí. A Dios, ¿en qué lugar de su vida usted lo tiene? Bueno, yo prácticamente a Dios lo tengo en el mejor lugar de mi vida. Porque todo cuanto lo he adquirido ha sido por Él. Porque la Biblia dice que nada lo podemos hacer separado de Él. Dios para mí lo es todo. Yo siempre he dicho una palabra. Y yo siempre he dicho, Señor, si mi esposa, mis hijos, mi familia me pudieran despreciar o negar, yo voy a seguir y todo va a funcionar en mí. Ahora, si tú lo haces, si tú te apartas de mí, si tú te alejas de mí, ahí sí yo sé que mi vida no tendrá sentido nunca más. Mi vida no será nadie. Eso es. Entonces Dios para mí lo es todo. Y la Biblia también me enseña un paisaje bíblico que me dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. Me podrá faltar todo en esta tierra. Y mire que yo tengo algunas cosas materiales que como joven al fin es un adelanto. Porque hay gente que tiene más edad que yo que todavía no han podido tener la gloria y la honra son para Dios, tener lo que yo tengo. Entonces, si todo eso lograra no poder tenerlo, seguiría mi Dios igual. Porque yo no dependo de nada de lo que yo tengo. Yo dependo de Dios. Mi vida es de Dios y a Dios yo le debo todo. Y con Él
es que voy a seguir y con él me voy a quedar, pase lo que pase o acontezca lo que acontezca. Eso es así, eso es así. Bueno, varón, y última pregunta para que le demos final a la entrevista. A nosotros, Realidad TV con Sadán, que la honra sea para Dios. Somos los únicos ahora mismo en el país en llevar esta clase de contenido. Dios nos gradúa, Dios nos capacita, nos fortalece la mente para eso, para darle esta clase de entrevista, para llevarse el mensaje, mayormente su nombre por el camino. Creo que nos falta menos de una uña para llegar a su camino, porque estamos conscientes dónde tenemos que estar. No es para un día, porque lo de Dios no es para un día, pero estamos transformando las redes y llevando el mensaje hasta nuestro querer, y esa parte pasa de él hacia mí, ¿me entiendes? Y ese entendimiento de él hacia mí, pero tenemos conocimiento de que tenemos que tener el camino de él, pero ya, Claro, a claro. nosotros, ¿cuál es la bendición a Realidad TV con Sadán que tú no deseas? Que somos los únicos ahora mismo, asuanos de corazón, que llevamos esa clase de contenido así. Bueno, yo a Sadán y al equipo que está trabajando con él, yo le deseo lo mejor de parte de Dios y le deseo que no solamente él se convierta en un entrevistador de personas con renombre como yo, una persona cristiana que ya prácticamente voy cumpliendo casi 20 años. Yo le deseo de parte de Dios a él que el Señor cumpla su propósito en la vida de él y el equipo que está con él, y que él pueda ser un gran servidor de Dios y locutor a la vez, y que él pueda proyectar el mensaje de la palabra de Dios a través de su Plataforma. plataforma. Y yo le deseo lo mejor de parte de Dios para él, y le pido al Señor que también él pueda ser impactado por Dios y que pueda conocerle y vivir para Dios, porque es lo mejor que nos puede pasar. Qué bueno. El que nosotros estemos en su camino. Porque no es lo mismo usted oír hablar del camino que usted caminar por el camino. El objetivo de Dios es que todos podamos caminar por su camino. Claro. No que lo oigamos y que, aunque oírlo no es malo. No, no, no es malo. Porque todo el que le presta atención a la palabra de Dios está haciendo una parte muy importante. Claro. Aunque le falta la otra. Claro. Porque sí, más que oír, el Señor quiere que tú le busques. Eso es así. Entonces, eso yo deseo que Dios complemente en el compañero y amigo Sadán, que él pueda estar en los caminos de Dios y ser un servidor fiel. Y también respeto mucho a su papá, que su papá también se congrega conmigo. Sí. Somos hermanos de la misma iglesia. Y yo sé que su papá está orando por él constantemente, nosotros también. Y tenemos esa esperanza de que algún día él estará con nosotros, sirviéndole a Dios también en los caminos del Señor. Qué bien. Así que Dios me lo bendiga a todos. Igual. Varón, y un mensaje a esos jóvenes que no conocen de Dios, entienden que estamos jóvenes, entendemos andar así por la vida, se ve como así en ese momento. Claro. Tú no tienes los conocimientos, pero usted sabe que el mundo no está hecho por estar hecho. Usted tiene una medida, Dios siempre está chequeando. Un mensaje a esos jóvenes que se creen como que el mundo anda así por su propia cuenta, que usted le pueda mandar un mensaje a esos jóvenes. Bueno, a esos jóvenes yo puedo decirle de parte de Dios que salgan de esa rutina de vida, porque es una rutina de vida que atrae pobreza, que atrae miseria repentinamente a la vida de cualquier joven que esté metido en esa vida. Porque es una vida prácticamente que los jóvenes se van destruyendo por dentro. Ya si usted analiza hoy en día, la juventud de este tiempo no va a ser tan duradera como la juventud de los años 80, 89, de los 90 para abajo. Entonces yo le doy el consejo a esos jóvenes que están envueltos en la juca, que están envueltos en los vapers,
que quieren estar metidos en un teteo, que quieren estar metidos en un drink. Yo le aconsejo a cada uno de ellos que traten de buscar de Cristo, que es la mejor opción. Esos amigos que te invitan a esos lugares, en verdad no son tus amigos. Tu amigo soy yo, el cual te dice a ti en esta tarde que trate de buscar de Dios, que trate de acercarte a Jesús, porque Él está con los brazos abiertos esperando por ti. Sal de esa vida, porque esa vida no te va a traer a nada bueno. Si tú analizaras bien cada una de esas cosas que inventan, como la juca, como los vapers, eso trae un químico que eso destruye repentinamente los órganos de la juventud. Y ustedes ven cómo es que la juventud quiere estar envuelto en eso, a diario, tirando humo por aquí, tirando humo por allá, y creyendo que se están llevando el mundo por delante, mientras el mundo está haciendo lo contrario. El mundo se lo está llevando a ellos porque están metidos en un grave peligro. Pero el Señor Jesucristo te dice en esta tarde que yo estoy con los brazos abiertos esperando por ti. Y estoy decidido a cambiarte, dice el Señor. Solamente dame la oportunidad. Solamente toma la decisión hacia mí y yo voy a cambiarte y a transformarte de esa vida a una mejor vida, que es la vida del Evangelio. Qué bien, qué bien. Bueno, varón, bendición entonces en Dios. Hermano, usted sabe gracias. que era el dedo entero que estaba, ¿no? Dios no tiene aquí en la uña, en más de una mitad de una uña. Esperemos en Dios que Así mañana es. ya estemos Con Dios en su paso con Dios. será así. Usted sabe que somos un segundo propietario de esta plataforma. Usted sabe que esto es creado por Jehová Dios. Amén. Y nada, esperemos en Dios que Dios ya nos mantenga para ir a su camino. Bendiciones, usted sabe el respeto que le tengo. Amén. Usted sabe Igual, que esto igual. es suyo. Sí. Yo creo que tenemos que darle otra segunda parte, porque estos son los mensajes que en verdad Dios quiere por el mundo. Sí, estamos a las órdenes cuando lo desee. Aquí estamos. Esta es su casa. Cualquier cosa, las puertas están abiertas aquí para usted, para su papá, para su familia. Y ya usted sabe. Es así. Sí. Bendición, mi hermano. Amén, amén. Estamos activos, mi gente. Realidad TV con Sadán. Bendiciones, que Dios siempre nos mantenga activos y sobre todo, mi gente, humildad, 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 que eso es lo que Dios más ve. Amén. Entendemos que la buena casa, que la jipeta, que recibamos todo eso, pero eso pónganos siempre a un lado. Vamos a ser humildes con los demás, vamos a ser humildes. Bendiciones, que Dios siempre nos mantenga siempre activos. Bendiciones.